Hola aventurero, bienvenidos a este nuevo episodio Desarrollando en Java mediante el paradigma de programación orientado a objetos. Hoy te traigo un tema que sé que estabas esperando. Tiene que ver con la creación de interfaces gráficas de usuario. Es decir, ya estaremos introduciéndonos a poder crear esos componentes gráficos que permitirán al usuario interactuar con nuestro algoritmo o sistema. Dentro de algunos conceptos o principios que estaremos revisando a lo largo de estos videos, que estaremos manipulando las interfaces gráficas de usuario, veremos elementos como las ventanas, los botones, los menús, campos de textos, etiquetas, cajas de selección, radion button, slider, paneles, entre otros. Es importante mencionarte que las interfaces gráficas de usuario regularmente son denominadas por sus siglas en inglés, GUI, por si en algún momento deseas buscar información en internet adicional a la que te proporciono, es bueno que lo busques de esta manera. Dentro de los principios del diseño de las interfaces gráficas de usuario, tenemos que debemos ser consistentes al momento de diseñarlas. Es decir, debemos mantener rigurosamente una coherencia con los colores, tipos de letras, entre otros tipos de elementos gráficos cuando estemos diseñando nuestras ventanas o todo tiene que ver con nuestras interfaces para que el usuario pueda interactuar con el sistema. Además, hay que pensar en la simplicidad. Una interfaz gráfica simple para el usuario es algo, o amigable para el usuario, es algo que va a garantizar fidelidad del usuario con nuestro sistema. El usuario va a preferir nuestro algoritmo a otro, si nuestro sistema es simple para él. Debe tener una excelente retroalimentación, es decir, que cada vez que pase algo dentro del sistema, debe comunicárselo al usuario. Errores, si hemos pasado o acceso de una ventana a otra, entre otros procesos. Y la accesibilidad, donde nos dice acá que las interfaces deben ser accesibles para el usuario con diferentes habilidades, asegurando que todos puedan interactuar con ella de manera eficiente. Esta última parte tiene que ver mucho con el tema que hoy se maneja de inclusión. Debemos conocer que no todos los usuarios tienen las mismas habilidades al momento de utilizar las computadoras. Entre más sencillo sea utilizar tu sistema para un mayor número de público con diferentes tipos de habilidades, podremos nosotros garantizar que el sistema será más fácil adoptado en cualquier contexto o en el contexto para el cual fue diseñado. Dentro de los beneficios que nos traen las interfaces gráficas, pues facilidad de uso para el usuario, ¿cierto? Mejora las experiencias del usuario, dado que es intuitiva, es menos tedioso que utilizar el tema de consola, como lo hemos trabajado hasta el momento, y trata de reducir los errores que el usuario puede cometer en nuestro sistema, dado que podemos manipular más fácilmente las entradas al sistema. En Java estaremos observando que tenemos tres formas o librerías con las que estaremos revisando las interfaces gráficas de usuario. Acá tenemos AWT, que fue como inició todo este proceso en Java. Sin embargo, después de la versión 1.2 en adelante, más o menos, pasamos a Java Swing, que digamos que es la que vamos a estar abordando más fuertemente en los siguientes capítulos, sin dejar de lado algunos componentes de AWT. Y tenemos algo más moderno que es Java FX, pero este concepto lo revisaremos mucho más adelante en detalle dentro del canal cuando tengamos aún más conocimiento en otras tecnologías que involucran esta nueva versión. Quiero mencionarte que la gran ventaja entre AWT y Swing en Java tiene que ver con la parte de uso de recursos en el sistema. Adicional a eso, también la parte visual mejoró significativamente. Bueno, para complementar este video, vamos a realizar nuestra primera interfaz gráfica
en nuestra herramienta NetBeans, donde hemos venido trabajando. Aquí nos encontramos en NetBeans. Voy a proceder a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto en NetBeans lo sigo trabajando en la misma dependencia donde hemos trabajado hasta el momento, Java Application de ANT. Le damos siguiente. Voy a colocarle ejercicio GUI. Vamos a llamarlo ejercicio 1, GUI 1. Le doy finalizar. Y aquí vemos nuestra acostumbrada codificación que siempre se genera al momento de crear un nuevo proyecto en NetBeans. Lo que haremos será dirigirnos directamente o al proyecto o al paquete, ¿sí? Recuerden que hasta el momento solamente hemos trabajado en un único paquete. En este caso yo le voy a dar al paquete, le voy a dar clic derecho, New, y por acá vamos a buscar una opción que se llama JFrame, From. Si no te aparece, ya sabes que puedes darle en Other y buscarla dentro de las diferentes dependencias de Java. Le doy aquí donde dice JFrame From y me pide que le coloque un nuevo nombre a este componente que vamos a crear. Entonces voy a colocarle, para efectos de explicación, ventana principal. Inmediatamente en NetBeans, en este entorno de desarrollo en particular, se va a crear un nuevo archivo, el cual ahora va a tener unas pestañas. Una pestaña donde está la codificación, una pestaña donde está el diseño y una pestaña denominada History. Vamos a ir revisando a medida que vamos explicando cada uno de las funciones que cumplen estas pestañas. Comencemos por la pestaña de diseño, que es donde nos ubica él de forma predeterminada. Como pueden ver, aquí nos aparece una ventana lista para ser utilizada en nuestro programa. Esta ventana se asocia a un nuevo panel o paleta de componentes gráficos que voy a tener al lado derecho, y esta paleta de componentes pues está dividida en algunas subsecciones. Como pueden ver, aquí tenemos la subsección de los contenedores de swimming, acá tenemos controles de swimming, tenemos menús, tenemos ventanas, tenemos para la parte de fillers, tenemos la parte de AWT, que les decía que también lo vamos a estar revisando, y tenemos algo también denominado los bins. A medida que vamos avanzando, iremos explorando cada uno de los componentes que vamos abordando en nuestros ejercicios prácticos. Pero esta paleta viene acompañada de otra ventana, la ventana de propiedades, que es esta que tenemos aquí debajo. Cada vez que nosotros seleccionamos un elemento gráfico, vamos a poder observar de manera gráfica sus propiedades. Cuando hablo de propiedades, recordemos un poquito el tema de orientado a objetos. Recordemos que un objeto es algo que está asociado con sus características o propiedades y sus funciones o métodos. Cada uno de estos elementos que tenemos aquí son objetos que nosotros estaremos manipulando, tal cual como hicimos la manipulación de los objetos en temas de consola, solo que son objetos que ya están predeterminados. A lo largo de la explicación también iremos viendo algunas de las características que estaremos modificando para nuestros ejercicios. La invitación es que puedas de tu parte ir revisando cada una de estas propiedades de los elementos gráficos. Otra ventana que estaremos teniendo en cuenta será esta ventana que se llama navegación. Aquí la tenemos en inglés como Navigator. Esta ventana nos permitirá a nosotros observar qué componentes gráficos tenemos aquí. Hasta el momento solamente tenemos la ventana, cuáles están dentro de la ventana, cuáles tenemos fuera de la ventana. De aquí estaremos observando cómo es el comportamiento, y nos permitirá o nos facilitará la navegación de los componentes existentes en mi proyecto al momento de ir agregándolos. Antes de comenzar a agregar elementos aquí, quiero pasar un momento a la pestaña de
Source. La pestaña de Source es la que nos permitirá a nosotros poder codificar esta ventana o este archivo. Aquí quiero que observes que nuestra clase llamada ventana principal, así fue que llamé en su momento nuestro archivo, extiende, es decir, que hereda de una clase llamada JFrame. Esta clase llamada JFrame del paquete Swing de Java X es la que permite ese comportamiento o ese diseño gráfico que tenemos. Así que también estaremos observando en la documentación de Java, a medida que lo vamos requiriendo, algunos métodos que vamos a necesitar de esta clase en particular, porque es la que está definiendo ese comportamiento. Tenemos adicional a eso nuestro método constructor, un método constructor que él crea por defecto al momento de generar la ventana, y este método constructor nos dirige a un método que es el que inicializa los componentes de nuestra ventana. Es decir, que a medida que vamos agregando elementos gráficos, todo se va a ir creando. Al momento de hacerlo de forma gráfica, NetBeans lo hará realizando en proceso de codificación. ¿Y dónde se encuentra este método que él está invocando? Porque si nosotros nos dirigimos un poco más abajo, no lo vamos a observar. Aquí vamos a tener una opción de más para darle clic, y al darle clic allí, ustedes van a poder observar la codificación que NetBeans está haciendo en nuestro proyecto. Poco a poco también iré introduciéndome a este código para que lo vayan comprendiendo. En algún momento haremos un ejercicio desde cero, sin necesidad de crear la interfaz gráfica con la herramienta NetBeans, solamente con efectos de explicación, dado que si tenemos esta herramienta para crear las interfaces, pues la idea es que lo hagamos de esta manera para que se nos facilite el proceso. Pero es importante que sepan que todo lo que hacemos en la parte de interfaz gráfica, NetBeans lo irá codificando dentro de este método que tenemos aquí. Por esa razón, no debemos borrar esta línea de código, ¿sí? Porque si no, no podremos inicializar los elementos gráficos. Adicional a eso, miren que aquí terminamos este archivo que tenemos aquí creado con un método main que en episodios anteriores les decía que nosotros regularmente debemos tener un solo main en nuestro proyecto, una clase, perdón, un método principal. Recordemos que este método es donde inicia el proceso de Java. ¿Qué nos permite hacer este método main? Porque miren que si me voy por acá en el archivo donde yo creé mi ejercicio que se llama ejercicio GUI 1, voy a tener también otro método main creado. Este es el método que actualmente está programado o está configurado en mi proyecto para que sea el método principal, ¿sí? No es el que tiene la ventana. Si yo le doy ejecutar en estos momentos, miren que no hay nada codificado, y le doy ejecutar en estos momentos a mi proyecto, realmente él no podrá realizar ningún tipo de tarea porque no hay ninguna instrucción. Mientras que acá sí tenemos una instrucción. La instrucción que tenemos aquí básicamente es hacer que nuestra ventana, aquí se está creando un objeto del tipo de la ventana o de la clase en la que estamos posicionados, y la estamos haciendo visible para poderla observar. Y esto lo estamos haciendo dentro de un subproceso, ¿sí? Para poder ver cómo funciona o cómo se ejecuta nuestra primera ventana. Si le damos clic derecho a este archivo y le damos donde dice Run File o ejecutar archivo en español, veremos que la ventana sí nos aparece y se ejecuta perfectamente, porque estamos ejecutando este elemento o componente gráfico. Por esta razón, si ustedes quieren hacer pruebas con las ventanas de forma individual, sería importante que este método no lo eliminaran, pero si ustedes van a probar todo el componente o todo el archivo con las diferentes ventanas que estemos realizando, pues ya saben que la función principal la vamos a tener de este lado. Así que para efectos de explicación y demás, yo no procederé a borrar este método,
con el fin, insisto, de poder realizar pruebas locales para cada una de mis interfaces gráficas. Muy bien. Ahora, ya con esto, pues, tenemos entendemos un poco más cómo está estructurado este proceso que se ha creado al momento de crear nuestro nuevo proyecto. Lo siguiente que haré, pues, básicamente será ejecutar nuestro software para que nuestra ventana aparezca. Si se dieron cuenta, al momento de ejecutarla de forma local, con clic derecho, Run File, la ventana aparece en la esquina superior izquierda. Esto se debe a que para Java nuestro monitor o nuestra pantalla, nuestro display, es un plano cartesiano, donde la esquina superior izquierda es el punto 0, 0. Por lo que si yo quiero ubicar esa ventana un poco más a la derecha, tendré que darle un componente en X para que la desplace a la derecha, y si quiero X positivo, ¿no? Y si quiero desplazarla hacia abajo, porque está en la parte superior, aquí va a haber una distinción, aquí será Y positivo para desplazarla hacia abajo. Es decir que el eje Y estaría revertido para estos componentes gráficos. Entonces yo puedo darle posición a mi ventana para ubicarla en alguna parte de mi monitor o pantalla por medio de los ejes X y Y, ¿sí? Teniendo en cuenta que el punto 0, 0 del plano cartesiano se encuentra ubicado aquí, en la esquina superior izquierda. Es por eso que aparece en esa esquina. Bueno, nos vamos entonces a nuestro método principal, el main. Voy a proceder a codificarlo y lo que voy a hacer es crear una ventana de la ventana que tengo acá, de nuestro archivo ventana principal. ¿Cómo lo hago? Pues como hemos hecho hasta el momento la instancia de objetos, le digo ventana por medio del nombre que tenemos allí, ventana principal, colocamos el nombre al objeto que yo deseo, voy a colocarle VP de las siglas de ventana principal igual a new ventana principal. Hasta el momento solo tenemos un método constructor, que es el método vacío, ¿no? Más adelante, si queremos, podemos crear nuevos métodos constructores. Hasta este punto, aunque la ventana está creada, una de las propiedades de la ventana es que va a ser invisible para el usuario. ¿Por qué este valor inicial? Porque como vamos a tener muchas ventanas en nuestro software, la idea es que a primera instancia sea invisible hasta que el usuario considere que debe ser visible. Lo que quiero decir es esto: si ejecuto el programa, aún no hace nada, o sea, no se ve la ventana aunque él se encuentra ejecutándose. Miren que él está aquí ejecutándose. Entonces, ¿cómo hacemos para que la ventana se vea, se observe? Lo que debo hacer es decirle a un método que él tiene, entonces le coloco el nombre del objeto, BP, que es mi ventana, .set visible. Y miren que este método recibe un valor booleano. Entonces allí le voy a decir que la visibilidad va a ser verdadera. Al momento de ejecutar nuevamente mi programa, ya observamos que la ventana se ve en la parte superior izquierda. Lo siguiente que puedo obtener es que la ventana se vea en la parte del centro. Así que le colocaré bp.set location relative to. Aquí tenemos varias formas de ubicar mi ventana en alguna posición que yo quiera. El primero, pues, por medio de un objeto de tipo locate. Esto no lo hemos visto aún. Otra, por un objeto de tipo point, un punto específico en el plano cartesiano. Otra, dando de los valores a X y a Y, como lo mencioné anteriormente, son valores enteros. Y así tendremos otras opciones. Yo voy a utilizar esta opción donde le digo que se ubique relativo a un elemento. Y el elemento que le voy a dar es ninguno. Al momento de decirle que él se va a ubicar con relación a ningún elemento o componente gráfico, de forma automática, Java me lo va a colocar en el centro de la ventana, de la pantalla, perdón. Le damos clic
y vemos que nuestra pantalla se encuentra en el centro. Otra de las propiedades que también me gusta manipular al principio es esta, que no permitamos que el usuario pueda manipular el tamaño de la ventana, dado que esto puede más adelante hacer que los componentes se vean un poco dispersos o desordenados. Para eso utilizo el método setResable. SetResable lo que nos dice es si queremos que el usuario manipule ese tamaño y tenemos que darle un booleano. Para mi caso le diré false, para que el usuario no pueda manipular ese tamaño. Al ejecutarlo, lo intento manipular y ya no nos permite la manipulación de dicho tamaño. Entonces, estas líneas que ustedes ven aquí las estaremos utilizando mucho, dado que siempre acostumbro a colocar las ventanas visibles ubicadas en el centro de la pantalla y que el usuario no permita o no permitir al usuario la manipulación de su tamaño. Para no extender más el video de esta primera explicación donde hemos hecho una ventana sencilla, voy a dejarlo hasta aquí. Te invito a que te suscribas al canal. No olvides comentarme qué tal te ha parecido el video. Déjame tus inquietudes, tus dudas, qué te gustaría que abordáramos. Regálame un me gusta si te ha gustado el video hasta este punto y te espero en un próximo episodio.